Soy la ecuación de mi realidad. Soy matemáticas, soy identidad. Soy la ecuación de mi realidad. Bienvenidos a Matemáticas con Identidad, un espacio donde los números se encuentran con la cultura y la identidad. Aquí exploramos cómo las matemáticas pueden ser una herramienta poderosa para conectar historias, lenguas y comunidades en un salón multicultural y bilingüe. Hola, soy Charlie Suárez, coach de matemáticas, con más de 25 años de experiencia en salones de clases bilingües. Y yo soy Aisha Molina, coach cultural y lingüísticamente receptiva, acompáñanos a descubrir cómo las matemáticas pueden reflejar quiénes somos y de dónde venimos. Soy el número que late en mi cultura. Soy la raíz cuadrada de mi historia. Matemáticas que llevan mi ternura. Cálculos tejidos con memoria. Hoy nos sumergimos en el arte de hacer sentido de los problemas y cómo poder ayudar a nuestros estudiantes a perseverar en la búsqueda de soluciones. Así es, Charlie. Vamos a explorar cómo conectar los problemas matemáticos con las realidades culturales de nuestros estudiantes para que encuentren significado y motivación en cada desafío. Pero, ¿qué significa hacer sentido de los problemas? Mira, hacer sentido de los problemas no es solo entender qué hacer, sino por qué hacerlo. Implica conectar el problema con el mundo real y con las experiencias previas del estudiante. Exacto. Por ejemplo, un problema sobre facciones puede ser aburrido si solo hablamos de pizza, pero ¿qué pasa si lo conectamos con recetas tradicionales de su comunidad, como calcular ingredientes para hacer tamales en una fiesta familiar? Mira, un ejemplo práctico. Si para una fiesta necesitas 3/4 tazas de arroz para cada plato y decides preparar la mitad de la receta, ¿cuánto arroz usarás? Y este tipo de problemas conecta con la vida real, haciendo que las matemáticas tengan un propósito más allá del papel. Vamos a hablar de estrategia. La perseverancia no se construye con ejercicios repetitivos, sino cuando nuestros estudiantes sienten que su esfuerzo tiene un propósito. Vamos a mencionar varios ejemplos de cómo usar las estrategias plásticas de Big Lab. Podemos comenzar usando historias personales, como por ejemplo, ¿recuerdas alguna vez que resolviste un problema difícil en tu vida? Y luego reflexionamos, ¿cómo podemos aplicar esa misma mentalidad en matemáticas? Y aquí usamos la estrategia de 10-2 para pausar y reflexionar en pareja sobre estas experiencias. También es útil fomentar un diálogo interno positivo. Enseñar frases de automotivación como todavía no lo entiendo, pero puedo hacerlo. A través del TPR o respuesta física total, podemos asociar esas frases con gestos positivos para reforzar la confianza. El trabajo en equipo es fundamental, así que usamos el párrafo colaborativo para que el estudiante escriba diferentes estrategias de resolución en tiras de papel. Luego las organiza colectivamente para analizar múltiples enfoques. Yo recuerdo un estudiante latino que se motivó mucho al resolver un problema sobre el presupuesto para una situación de la escuela. ¿Por qué? Porque esto le permitió conectar con situaciones reales de su familia sobre el manejo del dinero. Interesante. Ahora, ¿cómo se ve esto en nuestros grados, verdad? Porque este ejemplo no necesariamente se lo vamos a aplicar a Kinder. ¿Cómo se vería esto en kindergarten? Mira, Isha, en kindergarten, los estudiantes identifican y describen formas geométricas en el arte folclórico. Usan el papel picado mexicano como referencia y refuerzan el aprendizaje con movimientos físicos que representen cada figura. Para eso, maestro, necesitas imágenes o muestras de papel picado mexicano, tarjetas con diferentes formas geométricas, o sea, triángulos, círculos, cuadrados o rectángulos, hojas de colores y tijeras para crear sus propias decoraciones, y música tradicional mexicana para ambientar la actividad. Comenzamos también mostrando imágenes de papel picado y preguntamos, ¿qué ven en estos diseños? ¿Notan alguna figura repetida? Modificamos y aplicamos la estrategia 10-2 de Big Lab, donde usamos 10 segundos para observar en silencio y 2 minutos para discutir en parejas qué formas geométricas reconocen en los patrones. Luego de esto podemos explicar cómo el papel picado, que es una tradición en México, es utilizada en celebraciones como el Día de Muertos y otras festividades. Muéstrenle tarjetas con formas geométricas y pídanle que busquen esas figuras en las decoraciones. ¿Cómo usamos el TPR para la identificación de esto? Pues mira,
Para un triángulo, hacemos una montaña con los brazos sobre la cabeza. Si es un círculo, forman un gran círculo con sus manos. Para un cuadrado, usamos los brazos para marcar los 4 lados en el aire. Piensen en la canción de YMCA y cómo movemos los brazos de acuerdo a las letras. Igualmente lo podemos hacer con las figuras. Mira, después en pequeños grupos, pídanle que recorten formas geométricas en formas con hojas de colores y organízanlas en patrones similares a los del papel picado. Cada grupo describe su diseño utilizando la estrategia de párrafo colaborativo. Así que cada estudiante dirá una oración sobre la forma que utilizó. Uniremos todas las oraciones para describir grupalmente ese patrón y los grupos van a compartir sus trabajos explicando cómo organizaron sus figuras. Maestros, guíen su reflexión usando preguntas como las siguientes. ¿Qué formas vieron más veces en los diseños? ¿Cómo las combinaron para hacer su propio papel picado? Para verificar la comprensión, pregunten, ¿cómo puedes identificar un triángulo, un círculo o un cuadrado? ¿Dónde más has visto estas formas en la vida diaria? ¿Cómo podrías crear un patrón con estas figuras? Cerramos la actividad bailando, obviamente, con nuestra decoración y celebrando el arte matemático que creamos. Esto me encanta, la parte del baile. Pero ¿por qué funciona esto? Si pensabas que no venía con la pregunta de los 24,000 chavitos en este episodio, te equivocaste. Hay una conexión cultural que relaciona la geometría con una expresión artística tradicional. Hay un aprendizaje activo que usa el movimiento TPR para reforzar la identificación de formas. Hay una colaboración que fomenta el trabajo en equipo con la estrategia de párrafo colaborativo y estimulamos el pensamiento crítico ayudando a los estudiantes a identificar y organizar sus figuras en patrones visuales. Y ahora, terminamos con Kindle. ¿Cómo se ve esto en primer grado? Mira, en primero, los estudiantes practican la suma y la resta a través del juego tradicional de la rayuela o la peregrina, desarrollando estrategias de conteo y reforzando el pensamiento matemático. Maestro, vas a necesitar un espacio al aire libre, ya sea en el pasillo o dentro del salón, para dibujar una rayuela o una peregrina. Tiza o cinta adhesiva para dibujar el tablero de la rayuela o la peregrina. También necesitas un objeto pequeño o marcador para lanzar en las casillas y papel y lápiz para registrar los puntajes. Ya con todos los materiales, antes de comenzar la actividad, preguntamos, ¿han jugado rayuela o peregrina antes? ¿Cómo creen que podemos utilizar las matemáticas en este juego? Muestren diferentes tableros de rayuela o peregrina de distintas culturas y modifiquen la estrategia 10-2 de Biglat usando 10 segundos para observar las imágenes y 2 minutos para discutir en parejas cómo podrían sumar o restar puntos en el juego. Vamos a explicar que en diferentes culturas se han adaptado versiones del juego con reglas bien específicas. Algunas que implican sumar puntos, otras moverse hacia atrás o saltar en secuencias. Luego dividan la clase en grupos para que cada estudiante tome turnos para lanzar el objeto marcador en una casilla y recorrer el tablero. Después de cada turno, los estudiantes van a sumar los puntos de las casillas alcanzadas y registrarán su puntaje en su hoja de trabajo. Pero oye, Charlie, pregunto, porque ya el estudiantado, mientras juega, está en movimiento, ¿hay alguna otra forma de integrar el TPR en este ejemplo? Sí, Aisha, mira, por ejemplo, cuando el estudiante sume dos números, den un salto hacia adelante. Si restan, den un salto hacia atrás. Si llegan a un número que es múltiplo de 5, levanten las manos. Esto me gusta porque nos hace como pensar ahí un poquito más. Y después de cada ronda podemos entonces aplicar el 10-2 para una breve reflexión en pareja sobre estas estrategias, utilizando como preguntas como ¿cómo sumaste tus puntos? O ¿cuál fue la mejor estrategia para sumar rápido? Hagan que cada grupo describa su experiencia jugando y sumando con la estrategia de párrafo colaborativo, donde cada estudiante escribe una oración sobre cómo sumaron o cómo restaron los puntos. Unan sus oraciones para formar un párrafo grupal sobre lo que aprendieron y luego comparten su párrafo con la clase.
Si queremos reflexionar, podemos preguntar, ¿fue fácil o difícil sumar puntos en el juego? ¿Y por qué? Ahora, si lo que queremos es verificar la comprensión, las preguntas cambian. Serían entonces, ¿cómo pudiste o cómo supiste cuántos puntos sumar después de cada turno? ¿Podrías haber sumado de otra manera más rápida? ¿O cómo podríamos usar la rayuela o la peregrina para practicar otros tipos de cálculo? Maestros, cierren la conversación hablando sobre cómo los juegos pueden ser una forma divertida y culturalmente significativa para aprender matemáticas. ¿Por qué funciona este enfoque? Hay una conexión cultural que relaciona matemáticas con un juego tradicional presente en diferentes culturas. Hay un aprendizaje activo cuando utilizamos el TPR para reforzar la suma y la resta. Hay una colaboración cuando estamos utilizando la estrategia de párrafo colaborativo y estimulamos el pensamiento crítico al reflexionar sobre estrategias de conteo y su aplicación en los juegos. Pero entonces me pregunto, o mejor dicho, te pregunto, Charlie, vimos en Kindle cómo alineamos matemáticas con este arte tradicional del papel y cómo en primer grado lo vemos con un juego tradicional como es la rayuela o la peregrina. ¿Cómo lo podemos ver en segundo grado? En segundo grado, nos inspiramos en juegos tradicionales de comunidades indígenas usando pasos para medir distancias, en donde ellos van a compartir sus resultados a través de la escritura colaborativa. Maestro, vas a necesitar un espacio amplio dentro o fuera del salón. Ejemplo, el pasillo, el patio o aún el gimnasio. Tarjetas con instrucciones de medición. Papel y lápices para registrar mediciones. Pizarrón o papelógrafo para la reflexión grupal. Luego de tener todo esto, preguntamos, si no tuvieras una regla o cinta métrica, ¿cómo podrías medir una distancia? Bueno, muestren imágenes de comunidades indígenas usando pasos o brazos extendidos para medir. Modifica la estrategia 10-2 de Big Lab para utilizar 10 segundos de observación en silencio y 2 minutos para discutir en parejas cómo creen que esta forma de medición ha sido útil a lo largo del tiempo. Así reflexionaremos sobre cómo estas estrategias fueron esenciales para la construcción de viviendas, la organización de espacios y los juegos comunitarios. Cada grupo recibe una tarjeta con un punto de inicio y un destino dentro del salón o el patio. Su reto será medir la distancia en pasos. Así que cada estudiante caminará desde el punto de inicio hasta el destino, contando sus pasos y registrando el número. Maestro, para reforzar la comprensión, usa TPR o respuesta física total durante el conteo. O sea, si la distancia es mayor a 20 pasos, los estudiantes levantan los brazos. Si es menor a 10 pasos, se agachan. Si dos compañeros tienen resultados diferentes, se dan la mano para comparar sus estrategias. Luego de esto, cada equipo va a comparar sus resultados y reflexionar sobre por qué los números pueden ser diferentes dependiendo del tamaño del paso de cada persona. Usa la estrategia de párrafo colaborativo para que cada grupo describa su experiencia midiendo con pasos, en donde ellos escriben una oración sobre su medición y comparan con sus compañeros. Luego, unen sus oraciones para formar un párrafo grupal explicando qué aprendieron y por último, cada grupo comparte su párrafo con la clase y comparan sus estrategias. Para la reflexión, podemos preguntar, ¿por qué creen que algunos compañeros tuvieron más o menos pasos? ¿Cómo podríamos hacer nuestra medición más precisa? Si lo que queremos es verificar la comprensión, podemos preguntar, ¿por qué diferentes estudiantes obtuvieron diferentes mediciones? ¿Cómo podríamos estandarizar los pasos para obtener mediciones más consistentes? ¿Y cómo se usa la medición sin reglas en la vida cotidiana? Mira, es importante que concluyan la actividad hablando sobre la importancia de la medición en diferentes culturas y cómo ellas la usan en la vida diaria, como en los juegos, la arquitectura o desplazamiento.
¿Por qué funciona este enfoque? Hay una conexión cultural que relaciona la medición con juegos indígenas y estrategias tradicionales de distintas comunidades. Hay un aprendizaje activo utilizando el TPR para reforzar la medición. Hay una colaboración que fomenta el trabajo en equipo con la estrategia de párrafo colaborativo. ¿Y cómo estimulamos el pensamiento crítico? Pues con la reflexión sobre la precisión en la medición y su aplicación en la vida cotidiana. Entonces me pregunto, Charlie, ya en tercero no estamos sumando y restando, estamos dando un paso más, ¿verdad? La dificultad en matemáticas. ¿Cómo se ve esto en tercer grado? En tercero, aplicamos la multiplicación en un contexto realista. Vamos a explorar cómo se usan los arreglos de filas y columnas en la construcción de viviendas tradicionales en diferentes culturas. Vas a necesitar imágenes de casas tradicionales de distintas culturas. Ejemplo, chozas de barro africanas, casas de adobe en América Latina, tipis indígenas o yurtas mongolas. Tarjetas con problemas de multiplicación basados en la construcción. Fichas, bloques o cubos pequeños para modelar arreglos. Papel y lápiz para registrar los cálculos y un espacio libre para una actividad kinestética. Luego de tener todos los materiales listos, comenzamos mostrando imágenes de diferentes tipos de viviendas tradicionales y preguntando, ¿qué patrones observan en las estructuras? ¿Cómo creen que se organizan los materiales para construirlas? Vamos a modificar la estrategia 10-2 de Big Lab para usar 10 segundos de observación en silencio de las imágenes y 2 minutos para discutir en parejas cómo creen que se usa la multiplicación en la construcción de estas casas. Reflexionaremos sobre cómo las comunidades han usado la organización en filas y columnas para distribuir materiales de manera eficiente. Cada equipo recibe un problema matemático. Por ejemplo, si una casa de adobe necesita 5 filas de ladrillos con 10 ladrillos en cada fila, ¿cuántos ladrillos en total se necesitan? Todavía estoy sacando cuenta para responder la pregunta, pero podemos utilizar la respuesta física total para que los estudiantes representen físicamente los arreglos. Por ejemplo, un grupo de estudiantes forma filas de ladrillos mientras otros grupos representan las columnas. Al organizarse en el espacio, ellos visualizan cómo la multiplicación agrupa cantidades de manera eficiente. Después de la representación física, los estudiantes modelan el mismo problema con bloques o fichas y registran su operación en sus hojas de trabajo. Así, cada grupo puede describir su proceso de multiplicación usando la estrategia de párrafo colaborativo. ¿Cómo? Cada estudiante escribe una oración explicando cómo organizaron filas y columnas. Unen sus oraciones en un solo párrafo grupal sobre lo que aprendieron. Y luego cada grupo comparte sus párrafos con la clase para comparar las estrategias. Es importante, maestro, que use preguntas para que los estudiantes puedan reflexionar. Ejemplo, ¿por qué es útil organizar materiales en filas y columnas? ¿Cómo la multiplicación hace más fácil contar los materiales? Pero para verificar la comprensión, pregunte, ¿cómo representaron físicamente la multiplicación? ¿Fue más fácil contar con filas y columnas en lugar de contar uno por uno? ¿Por qué? ¿Dónde más en la vida cotidiana ven la organización de arreglos? Luego de esto, podemos hablar sobre la importancia de las matemáticas en la arquitectura y cómo el conocimiento de patrones ayuda a las comunidades a construir con eficiencia. ¿Y por qué funciona este enfoque? Hay una conexión cultural que relaciona la multiplicación con la construcción de viviendas tradicionales en diferentes comunidades. Y si algún familiar trabaja en construcción, tal vez nuestros estudiantes puedan llevar esta conversación a casa donde puedan abundar un poco más. El aprendizaje activo, utilizando el movimiento TPR para visualizar la multiplicación de manera kinestésica.
la colaboración, que fomenta el trabajo en equipo con la estrategia de párrafo colaborativo, y estimulamos el pensamiento crítico, que permite reflexionar sobre la importancia de organizar datos para resolver problemas. Y antes de pasar a cuarto grado, se me acaba así como de ocurrir que también podemos invitar a algún papá, abuelo, tío, familiar que trabaje en construcción al salón de clase cuando vayamos a hacer este tipo de ejercicio, y así entonces compartir el aprendizaje y aprender no solamente de nuestros maestros, sino de los miembros de la comunidad que hacen y ponen en práctica esto todos los días. Vamos a pasar a cuarto grado. ¿Estás lista? Vamos. Ok, en cuarto grado se utiliza la creación de patrones inspirados en los mosaicos árabes para identificar y representar las fracciones a través del análisis, reforzando el aprendizaje con estrategias de reflexión matemática. Maestro, para eso necesita imágenes de mosaicos árabes con patrones geométricos, figuras geométricas recortadas en cartulina para construir mosaicos, papel cuadriculado para diseñar patrones, lápices de colores o marcadores. Luego de mostrar las imágenes de mosaicos árabes, podemos preguntarnos qué figuras geométricas vemos en los patrones. ¿Notamos cómo algunos colores se repiten? Modifiquen y usen la estrategia de Be Glad 10-2 para usar 10 segundos de observación en silencio y 2 minutos para discutir en parejas cómo se pueden expresar las partes de un mosaico en forma de fracciones. Y así podemos reflexionar sobre cómo la simetría y la repetición de colores en los mosaicos nos permiten describir matemáticamente los diseños. Cada estudiante recibe una hoja cuadriculada con un diseño de mosaico vacío, dividido en partes iguales. ¿Qué le vamos a pedir? Vamos a pedirles a nuestros estudiantes que pinten o coloreen diferentes secciones del mosaico utilizando distintos colores y luego escriban la fracción correspondiente para cada color. Por ejemplo, si el mosaico tiene 12 partes y están pintadas en azul 4 de ellas, ¿cómo podemos escribir esa fracción? 4 sobre 12 o 4 doceavos, y la van a simplificar si es posible. Para reforzar este concepto, cada estudiante intercambia su diseño con un compañero y resuelve las fracciones que aparecen en su mosaico. Luego de esto, aplicaremos el TPL o respuesta física total. Cuando digamos una fracción en voz alta, quienes tengan una fracción equivalente en su mosaico, levanten la mano. Si su fracción representa más de la mitad del mosaico, se pueden poner de pie, y si representa menos de la mitad, van a dar un paso hacia atrás. Cada grupo escribe una reflexión sobre su experiencia usando la estrategia de párrafo colaborativo. Cada estudiante escribe una oración sobre cómo identificó y representó fracciones en su mosaico. Los grupos luego comparten sus párrafos con la clase y comparan sus estrategias. Al final, unen sus oraciones en un párrafo grupal explicando todo el proceso. ¿Cuáles serían las preguntas para reflexionar? ¿Cómo escribimos los colores de su mosaico en forma de fracción? ¿Por qué es útil representar patrones en fracciones? Y para verificar la comprensión, cambiamos las preguntas. ¿Cómo supieron qué fracción correspondía a cada color? ¿Qué pasaría si agregáramos más partes al mosaico? ¿Cómo cambiarían las fracciones? ¿Y dónde más en la vida cotidiana podemos encontrar fracciones en patrones? Para cerrar, maestros, hablen sobre cómo el arte y las matemáticas han estado conectados a lo largo de la historia y cómo los mosaicos son un ejemplo de esta relación. ¿Por qué funciona este enfoque? Hay una conexión cultural relacionando las fracciones con el arte islámico y los mosaicos árabes. Hay un aprendizaje activo utilizando el TPR para reforzar la comprensión de fracciones equivalentes. Hay una colaboración que fomenta el trabajo en equipo con la estrategia de párrafo colaborativo, y estimulamos el pensamiento crítico ayudando al estudiante a visualizar fracciones en contexto del mundo real. Y entonces, ya lo vimos en Kindle, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Con qué se come esto en quinto grado? Cuéntamelo.
Para quinto grado, vamos por partes. Primero, recopilamos datos sobre el acceso al agua potable en diferentes países. Luego, los representamos usando gráficas de barras. Finalmente, analizamos los datos para explicar las tendencias mediante la escritura colaborativa. Maestro, vas a necesitar datos sobre el acceso al agua potable en diferentes países. Pueden ser datos reales de fuentes como UNICEF o gráficos ya preparados, papel cuadriculado o acceso a herramientas digitales para crear gráficos de barras, marcadores y reglas para dibujar gráficos y tarjetas con preguntas guías para la reflexión. Hablando de reflexión, comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo obtenemos agua potable en nuestras casas? Para eso, muestre mapas o gráficos que representen la disponibilidad de agua potable en distintas partes del mundo y modifiquen la estrategia de 10-2 de Be Glad para usar 10 segundos observando los datos en silencio y 2 minutos para discutir en pareja las siguientes preguntas. ¿Qué países tienen más acceso? ¿Cuáles tienen menos? ¿Por qué creen que ocurre esto? Y estas preguntas también nos van a ayudar a reflexionar sobre las desigualdades reales que hay en el acceso al agua y el impacto en la calidad de vida. Cada equipo recibe un conjunto de datos sobre diferentes países y creará un gráfico de barras representando el porcentaje de la población con acceso al agua potable. Para reforzar la comprensión, utilizaremos TPR. Si el país que analizan tiene más del 80% de acceso al agua potable, levanten los brazos. Si tienen entre 50 y 79%, aplaudimos. Si tienen menos del 50%, dé un paso atrás para visualizar las diferencias. Después se completan los gráficos. Cada grupo intercambia su trabajo con otro equipo y responde preguntas sobre las tendencias observadas. Si queremos reflexionar, podemos entonces hacerlo a través del párrafo colaborativo en el que los grupos van a estar escribiendo una oración explicando la tendencia observada en los datos y luego uniendo sus oraciones en un párrafo grupal sobre el acceso al agua potable y al final los grupos comparten su análisis con la clase. Maestro, es importante que guíen su reflexión usando preguntas guías como ¿qué países tienen el mayor acceso al agua potable? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Cómo afecta el acceso al agua a la calidad de vida de las personas? Si quieren verificar la comprensión, pueden preguntar ¿cómo se representaron los datos en los gráficos? ¿Cuáles fueron las diferencias más notables entre países? ¿Cómo podríamos mejorar el acceso al agua potable en comunidades con menor acceso? Finalizan la discusión sobre la importancia del acceso equitativo al agua potable y el papel de las matemáticas en comprender los problemas globales. ¿Por qué funciona este enfoque? Hay una conexión cultural que relaciona los datos matemáticos con un problema global real. El aprendizaje activo usa movimiento TPR para visualizar las tendencias en los datos. La colaboración fomenta el trabajo en equipo con la estrategia del párrafo colaborativo y estimulamos el pensamiento crítico, ayudando a los estudiantes a interpretar la información y hacer conexiones con el mundo real. Y es importante que cuando reflexionamos sobre esto, recordemos que la falta de perseverancia a menudo está ligada a experiencias previas de fracaso o a sentir que las matemáticas no son para mí. Y yo me siento totalmente identificada con esto por el proceso de cómo me enseñaron las matemáticas cuando yo tenía la edad de nuestros estudiantes. Aisha, y esto también es cultural. Si en casa o en la sociedad se refuerza la idea de que algunos nacen buenos para las matemáticas, mientras que otros no, los estudiantes se rinden más rápido. Tienes toda la razón. Entonces, esto me hace preguntarme y lanzar, ¿verdad? También el cuestionamiento, porque nuestros salones son multiculturales, incluyendo al maestro. Entonces, ¿cómo la percepción cultural del éxito y del fracaso influyen en la forma en que el estudiante aborda las matemáticas? Pero no me voy a quedar ahí. También me atrevo a cuestionar de cómo esto influye en cómo les maestres enseñan las matemáticas. Porque si yo creo que algunos de mis estudiantes no son buenos para las matemáticas,
Les voy a enseñar de la misma forma que a los que sí creo que nacieron con esa magia y esa facilidad para las matemáticas. Para eso, maestro, reflexione. ¿Qué rol juega usted como docente para transformar esta mentalidad? ¿Cómo puedo diseñar problemas matemáticos que reflejen la vida de mis estudiantes? Y eso me hace preguntar también, porque me saltan las preguntas hoy. Hoy, maestro que me estás escuchando, hoy estás creando un ambiente donde el error se vea como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso en tu salón de clase. Te voy a repetir la pregunta. Hoy, ¿estás creando un ambiente donde el error se vea como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso? Si tu respuesta es no, ¿qué estás esperando para comenzarlo? Bueno, hoy discutimos que hacer sentido de los problemas va más allá de resolver ecuaciones. Se trata de conectar el aprendizaje con la vida real y las experiencias culturales de nuestros estudiantes. Y también descubrimos que la perseverancia en matemáticas florece cuando creamos un ambiente donde la cultura, la identidad y la emoción sean valoradas y representadas en el salón. No una de ellas ni dos, las tres. Las matemáticas no son un idioma neutral, son una herramienta para entender el mundo y nuestras comunidades. Y cuando los estudiantes se ven reflejadas en lo que aprenden, se sienten con más confianza para resolver los problemas. Nos encantaría saber cómo están aplicando estas ideas en su salón de clases, cómo conectan las matemáticas con la identidad y la cultura de su salón específicamente. Así que compartan con nosotras y si todavía no lo estás haciendo, comienza hoy. Esperamos que estas estrategias les inspiren a hacer de sus aulas espacios donde las matemáticas no solo se aprendan, sino que también se vivan con identidad. Nos vemos en el próximo episodio de Matemáticas con Identidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Matemáticas con identidad, números con alma y libertad. Cada fórmula cuenta mi verdad, mi cultura es mi diversidad. Soy matemáticas, soy identidad, soy la ecuación de mi realidad.